Mi familia era de clase baja. Veníamos de descendencia de campesinos. Habíamos migrado del pueblo a la ciudad buscando una mejor situación económica. Mi tía Mercedes nos había seguido con su marido y 2 hijos que tenía. Habíamos llegado a una colonia donde mis padres consiguieron una casa y ahí vivíamos, donde también llegaron mis tíos y sus hijos. Mi tía era muy religiosa y al poco tiempo empezó a acercarse a la iglesia de la colonia donde llegó a pertenecer a un grupo de la iglesia. Al poco tiempo, su hijo de nombre Carlos, quien tenía 12 años, empezó a ir a la iglesia a ayudar al padre como monaguillo. Él me invitó a mí y también me convertí en monaguillo. Le ayudábamos al padre en las misas de fines de semana cuando no teníamos colegio. Los meses pasaron y recuerdo muy claramente un sábado del mes de marzo. Llegamos temprano para la misa de 11 de la mañana, ya que se celebraría una misa de una boda. Nos íbamos a cambiar mi primo y yo cuando el sacristán nos pidió su apoyo para acomodar las sillas y los reclinatorios donde se sentarían los padres, padrinos y los novios. En lo que él cambiaba las flores del altar, le dijimos que sí y empezamos a acomodar las sillas. Entre los dos acabamos rápido y luego nos fuimos a poner nuestra túnica blanca. Dieron las 11 de la mañana y el sacerdote inició con la misa, recibiendo a los novios y el ritual sagrado inició. En cierto punto de la misa el sacerdote pidió a los padrinos de anillos que se los acercaran a su presencia para bendecirlos y luego entregarlos a los novios, para que los intercambiaran en el momento en que hicieran sus votos matrimoniales. Al momento de bendecirlos, la madrina de anillos se tropezó y se le cayeron los anillos. Los levantó y se los dio a los novios, el de él a ella y el de ella a él, así para que los intercambiaran, el novio le pusiera el anillo a la novia y viceversa. En ese momento, el sacerdote inició con el rito de los votos matrimoniales. Ella, la novia, le entregó el anillo al novio, pero cuando el novio le iba a entregar el anillo a la novia, este se le cayó de los dedos de la mano y rodó por el suelo perdiéndose entre las sillas de la iglesia. Las personas cercanas se apresuraron a buscarlo por todo el piso. Se había perdido. La concentración del momento y el murmullo de los presentes no se hizo esperar. Algunos lanzaban unas risas burlonas y otros, los que se encontraban más alejados, se preguntaban qué pasaba. Por más que se buscó, no lograron encontrar el anillo. El sacerdote preguntó si alguien podía prestar un anillo para la novia, que solo permitiría simbólicamente seguir con el ritual. La madre de la novia le dio al novio un anillo que llevaba y al cual entregó a su ahora esposa. Cumplida la simbología del acto, se siguió con la misa. Cuando se concluyó con la misma, nos retiramos a cambiar, mi primo y yo, ya para retirarnos del lugar. Cuando al paso nos encontramos al sacristán, quien nos pidió de favor que si le ayudábamos a guardar las sillas y los reclinatorios y guardarlos en la sacristía, ya que él iba de salida por unos arreglos para la misa de la noche. Le dijimos que sí y nos apuramos a guardar los muebles en la sacristía. En eso estábamos cuando mi primo Carlos me dijo: «Mira lo que encontré», a la vez que me enseñaba el anillo que minutos atrás se le había caído al novio. Le dije: «¿Dónde lo encontraste?». Él me dijo: «Estaba tirado bajo el reclinatorio». Le dije: «¿Qué vas a hacer? ¿Se lo entregarás al padre?». Él me dijo: «Vamos a esperar a que vengan a buscarlo y se los entregamos directamente a ellos. Sirve que nos dan una propina». Le dije: «Está bien, esperemos». Cuando nos retiramos de la iglesia y caminábamos por la calle, le dije: «Enséñame el anillo». Él lo sacó de su bolsa y me lo enseñó. Lo iba a tomar, pero él no me lo dio, solo lo miré de lejos. Nos fuimos a la casa y así pasaron los días y ningún miembro de esta familia llegó a la iglesia a preguntar por el anillo. El fin de semana que nos dirigíamos a la iglesia, le dije a mi primo qué pensaba hacer con el anillo. Me dijo que lo llevaríamos con un valuador para ver cuánto costaba. Cuando estuvimos cerca de una joyería me dijo: «Vamos a entrar». Lo seguí y se dirigió con el joyero. Le dijo que cuánto valía ese anillo. Se lo mostró al joyero y este lo
tomó. Con un lente que tenía lo miró más de cerca y con una lima lo limpió. Después nos dijo que nos daba 1000 pesos. Mi primo lo tomó y le dio las gracias al joyero y salimos de ahí. Cuando estuvimos en la calle, me dijo que seguro ese anillo valía más, tal vez lo triple. Le dije, déjame verlo. Él no quería, pero le insistí. Queriendo o no me lo dio. Cuando estuvo en mi mano, una extraña corriente recorrió mi cuerpo desde la punta de mis dedos de la mano hasta mis pies. Un extraño brillo se reflejó en el anillo. Era un anillo hermoso, dorado, con una piedra brillante que adornaba el centro y pequeñas piedrecillas alrededor de la piedra grande. En el interior tenía una inscripción con números 1826 y otra de 28K. Me di cuenta que era de oro puro. Una extraña sensación de superioridad se apoderó de mí y no me quedaban ganas de soltarlo y entregárselo a mi primo. Él me lo pidió y le dije que no lo vendiera, mejor que se lo diéramos a mi tía, su mamá, para que en el día de su cumpleaños ella lo tuviera. Él me dijo que no, a la vez que me arrancaba de mi mano el anillo. Empezamos a discutir y al subir de tono llegamos a los golpes. En un ratito ya estábamos tirados en el suelo trenzados a golpes. Alguien de las personas que pasaban por la calle gritaron, ¡ahí viene la policía! Esto nos hizo regresar a la realidad y nos incorporamos y nos fuimos de ahí. Con el paso de los días no nos habíamos dirigido a la palabra, pero como todo niño, nos arreglamos y decidimos regalarle el anillo a su mamá. Compramos una cajita de regalo y esperamos el día para dárselo a mi tía como regalo de cumpleaños. El día llegó y la pequeña fiesta de mi tía, que en realidad fue una comida para la familia, al llegar el momento le dimos la cajita con el anillo a mi tía. Ella se sorprendió al recibirlo y nos dijo que de dónde lo habíamos sacado. Le mentimos, le dijimos que lo habíamos encontrado tirado. Ella, no muy convencida, lo tomó y se lo puso. Le quedó tan a la medida y de lo contenta que estaba, de lo bien que se le veía, no le dio más importancia y seguimos de forma normal la celebración. Habían pasado 2 días de la fiesta de mi tía y nos encontrábamos en la escuela, cuando de pronto mi primo me llamó y me dijo que ya nos íbamos. Le dije, ¿por qué? Si aún no terminan las clases. Él me contestó, lo que pasa es que a mi mamá la atropellaron cuando iba al trabajo. Yo le dije al director de lo que había pasado y él me dio permiso y a ti también para retirarnos. Al oír eso le dije, deja voy por mis cosas y nos vamos. Cuando llegamos a la escuela mi madre abrazó a mi primo y le dio ánimos. Logré entender que su madre había muerto. Abracé a mi primo y lloramos. Ya era de noche cuando trajeron el cuerpo de mi tía. Esa noche se veló y al otro día la enterraron en el panteón del lugar. Pasaron los días. Mi tío y mis primos estaban tristes. Mi tío le entregó a mi madre el anillo que le habían regalado. Le dijo que se lo entregaron con las pertenencias de mi tía y que se lo entregaba porque le traía muchos recuerdos. Mi madre lo aceptó y en memoria de mi tía lo iba a guardar, pero me pude dar cuenta que una vez que lo tuvo en sus manos, decidió usarlo y se lo puso en el dedo. Lo miró detenidamente como se veía en su mano. Me pude dar cuenta que en su cara se reflejó una sonrisa malévola y un brillo se reflejó en su mirada. Desde ese entonces lo lució en su dedo. Al otro día temprano mi madre se fue al banco a retirar el pago de mi padre por su trabajo. Ya serían las 4 de la tarde y mi padre llegó a casa y preguntó por mi mamá. Le dije que aún no regresaba desde temprano, que se había ido y no regresaba aún. Mi padre en principio no se molestó ni dijo nada, pero pasaron las horas y se empezó a preocupar. Se alistó para salir a la calle y me dijo que si mi madre llegaba, le dijera que no saliera, que lo esperara en la casa. Le dije que sí. Mi padre salió de nuestro domicilio. En ese momento ya la tarde estaba cayendo. Ya era de noche cuando mi padre llegó a la casa. Cuando entró, me abrazó y pude notar que de sus ojos brotaban lágrimas. Al mirar eso, un presentimiento de dolor se apoderó de mí
Intuí que algo malo le había sucedido a mi madre, y en un instante un llanto inconsolable me invadió. Mi padre me dijo: «Ya estás grandecito, y no puedo mentirte. Mamá murió. En un rato traerán el cuerpo para velarlo». Yo avisé a los familiares del pueblo. De inmediato le pregunté que cómo había pasado. Él me miró con la ternura que caracteriza a un ser humano al verse en esas condiciones. Me dijo: «De todas maneras te vas a enterar. Mejor es que yo te lo diga. Tu madre fue al banco en la mañana. Iba a cobrar el dinero que me depositaron en el trabajo. Ella retiró el dinero y salió de ahí cuando fue alcanzada por unos ladrones que le quitaron el dinero y le pretendían quitar su anillo. Pero ella se resistió. Esos sujetos le dispararon y huyeron con el dinero. No le lograron quitar el anillo porque gente que pasaba por el lugar, al escuchar los disparos, corrieron a auxiliarla. Cuando llegó la ambulancia para darle los primeros auxilios, tu madre ya había fallecido por las lesiones». Yo lloraba inconsolablemente. En eso llegó mi tío y mi primo, quien llegó y me dio un abrazo muy fuerte. Pasaron las horas y llegó la funeraria con el cuerpo de mi madre. Esa noche la velamos y al otro día fue su sepelio. Los sucesos que habían pasado de manera continua, como fue el caso de mi tía y ahora el de mi madre, nos hicieron reflexionar y pensar que de las dos muertes existía una constante, que era el anillo. Las dos personas que habían fallecido habían portado ese anillo. Hasta ese momento formulaba esa teoría y se la comenté a mi primo en la primera oportunidad que estuvimos a solas. Él me dijo que lo mismo había pensado, pero no se lo había comentado a su padre. Pasaron los días y un día que mi padre llegó a la casa, me dijo que había comprado una cadenita de plata y me la mostró y me dijo que la había comprado porque pensaba colgarse en ella el anillo que mi madre utilizaba. Casi de inmediato le contesté que no, que respetara la memoria de mi madre, que debía guardar ese anillo no sea que se le fuera a perder. Esto se lo dije porque me asaltó la idea de que algo malo le fuera a pasar, pero él decidido me dijo que así sentiría que ella lo acompañaba. Le repliqué, casi en forma de reproche, que no se lo permitiría. Él molesto se levantó y se fue a su cuarto. Desde ese momento esperé la oportunidad de buscar en su cuarto el anillo y esconderlo. Se me había metido en la cabeza la idea de que mi padre, al tomar el anillo, esa extraña sensación de poder lo había invadido y esa fuera la causa de que él quisiera portar el anillo. Esa tarde él salió a hacer sus diligencias. Entré en su cuarto y busqué el anillo en todas las partes donde pensaba que se podría encontrar. Por más que busqué, no lo encontré. Ya la noche había caído y mi padre no llegaba. Entonces decidí salir a la calle para esperarlo a que llegara. Un sentimiento oprimía mi pecho y la desesperación de no saber nada me hacían pensar lo peor. De pronto, a lo lejos vi que venía. La calle era recta, por eso lo alcanzaba a ver a lo lejos. De pronto, cuando pasaba a la otra acera, que es por la que se encuentra la casa, un vehículo que salía de entre una de las calles a gran velocidad alcanzó el cuerpo de mi padre y lo impactó en un golpe seco que lo mandó a volar a una distancia de unos 5 metros. Este hecho pasó en cuestión de segundos. No supe qué hacer. Me quedé pasmado. Clavados mis pies en la banqueta de la calle, alcancé a ver que dicho vehículo se iba a toda velocidad del lugar pasando frente a mí. Solo regresé mi vista a donde mi padre yacía tirado en el asfalto de la calle, inmóvil, boca abajo. Entonces reaccioné y corrí a toda prisa a donde se encontraba el cuerpo de mi padre, el cual pude ver que no se movía. Cuando me incliné para voltearlo, me di cuenta que un borbotón de sangre le salía de la boca. La cara presentaba raspones y moretones, aparte de que una gran cortada se le abría en la cabeza y de la cual salía abundante cantidad de sangre. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado ante el cuerpo de mi padre observándolo. Mi mente permanecía en blanco. Ningún pensamiento pasaba por mi cabeza. Ni siquiera me había percatado que alrededor mío habían varios vehículos que se habían parado al ver el macabro espectáculo.
y es que en ese momento el cuerpo de mi padre estaba tirado a media calle y yo a un lado arrodillado. La gente curiosa ya se hacía presente haciendo un gran círculo alrededor de nosotros. Algunos murmuraban y algunos otros hablaban y me decían que ya la ambulancia venía en camino. Yo escuchaba esto como si me hablaran a la distancia. Solo pude salir de mi contemplación hasta el momento que 2 paramédicos me pedían que les permitiera que revisaran el cuerpo. Cuando lo revisaron, me corroboraron lo que yo ya sabía e intuía. Mi padre había dejado de existir. Cuando le tomé la mano para besársela, pude ver que llevaba en uno de sus dedos el anillo. Entonces, como pude, se lo quité del dedo y lo guardé en mi bolsa. La policía llegó y el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo. Mi tío se hizo cargo de las diligencias y esa noche la funeraria llevó el cuerpo de mi padre a la casa donde se veló y luego al otro día fue sepultado. Después quedé bajo la custodia de mi tío, quien me cuidó y se hizo cargo de mí. Así pasaron los años. Guardé el anillo en una cajita de madera que tenía mi madre y lo enterré en el patio de la casa. Ese era mi secreto. A mi primo le había dicho que mi padre había perdido el anillo. Con el paso de los años, mi primo estudiaba una licenciatura y yo ahora estaba en la Escuela Normal de Educadores. Quería ser profesor de historia. Siempre me había gustado la cultura de nuestros antepasados, así como el origen de la independencia y revolución de nuestro país. Un día, encontrándome haciendo una investigación para un trabajo de la escuela, estando en la biblioteca hojeando un libro, un dibujo llamó mi atención. Cuando lo vi detenidamente, pude ver con claridad que era el anillo que había causado o al que yo le acreditaba la causa de las muertes de mi familia. Pero mi mayor sorpresa fue cuando leí lo que decía en un párrafo que se encontraba abajo del dibujo. Decía: anillo del mal o maligno, perteneciente a la reina de origen celta, a cuya persona se le atribuyen grandes decisiones que ocasionaron la muerte de miles de personas. Se dice que fue forjado en las mismas calderas del infierno y cuya piedra genera en quien la posee un gran sentimiento de superioridad. Como último, mencionaba que dicho anillo fue extraído después de la muerte de aquella reina, cuando la mayoría de súbditos se sublevaron a la opresión de la burguesía. Hasta ese momento supe con toda claridad que ese anillo del mal era el causante directo de la muerte de mi tía, de mi madre y mi padre. En ese momento sentí una gran rabia y coraje, y maldije el momento en que llegó a nuestra familia. Esto nunca se lo dije a mi primo y tío. Lo único que hice fue desenterrar el anillo de donde aún se encontraba. Cuando lo busqué, aún seguía en aquella cajita de madera que lo había dejado, aunque ya maltrecho por el paso del tiempo. Cuando lo tuve en mi mano, unas ganas de usarlo se apoderaron de mí, pero al momento lo guardé otra vez en la cajita. Ese mismo día tomé un autobús para Veracruz. Había decidido arrojarlo al mar para evitar que causara más daño. Esa noche viajamos en el autobús. Llegaría al puerto en el amanecer del día siguiente. Llevábamos tal vez 2 horas de haber salido de la terminal de autobuses, cuando de pronto el autobús se paró y en eso 3 sujetos subieron con pistolas en la mano, gritaban que entregáramos todo lo que llevábamos de valor. Uno de aquellos tipos estaba acercándose a mí, entonces pensé en ocultar mi cartera, pero ya no pude. Aquel hombre me encañonó y me quitó mi cartera. No conforme con eso, abrió mi chamarra y al tocar en donde están las bolsas de la misma, me dijo: saca lo que llevas ahí. Entonces recordé que ahí llevaba la cajita con el anillo. Solo alcancé a decirle: es una cajita. Él me dijo: sácala entonces. La saqué y cuando la observó me dijo: ábrela. Cuando la abrí y vio el anillo, una mirada de ambición se le reflejó en el rostro. Tomó el anillo, se lo puso en el dedo y se fue. Aquellos sujetos salieron y se fueron alejando entre la oscuridad de la carretera. El autobús avanzó. Entendí que ya no había necesidad de ir al mar.
En la siguiente parada que hizo el autobús me bajé y esperé otro autobús de regreso a casa. Esa fue la última vez que vi ese anillo maldito. Al poseer el anillo, los ladrones sufrirán un karma muy cruel, pensé, pero lamentaré las próximas muertes. Esos tipos no saben lo que les espera con ese anillo maldito.